Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer de hidrología. Vamos a repasar un poco el tema de los componentes de la obra de toma. Con respecto a los componentes, podemos distinguir el umbral de entrada, los voy a ir nombrando rápidamente, después lo vamos a ir viendo en una imagen para poderlo repasar con mejor precisión. Entonces tenemos el umbral de entrada, el desnatador, una rejilla que también se ubica en la parte inicial, el desripiador, las compuertas de regulación, que son los órganos de regulación propiamente dicha, y algún sistema de limpieza o de purga, fundamentalmente de los sedimentos que se hayan depositado en el desripiador. Ahora voy a compartir una imagen, digamos, esquemática de la obra de Thomas. No sé si lo están viendo al dibujo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, el umbral, vamos a ver si podemos correr esto. El umbral que está ubicado acá, que es esta línea que nosotros estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá en este caso es un esquema de una submóvil, este es el conjunto de compuertas, ¿m? Y todo esto que se ve acá conforman la toma propiamente dicha. Después vemos acá otra línea que esto nos estaría indicando un hormigón que estaría ubicado en el piso, es decir, a nivel de fondo del río, es decir, que en este caso, justo frente a la toma y en el fondo del río, se ha hecho como una impermeabilización, un piso de hormigón, que lo único que tiene por objeto en este caso es favorecer la limpieza de los sedimentos que se pueden depositar justo frente a la obra de toma del azul. Y frente, justamente también en coincidencia con esto, la localización de una compuerta que mediante la apertura de esta compuerta, obviamente se produce un arrastre, es decir, se libera una cierta cantidad de agua que queda almacenada en el dique. Eso produce el desagote rápido y ese desagote rápido, con un aumento de velocidad, pues permite eliminar entonces los sedimentos que se puedan haber depositado frente a la toma. El umbral de entrada o el umbral de boca toma es esta línea que nosotros estamos visualizando acá y es este desnivel que nosotros podemos visualizar acá. Esto tiene por objeto de impedir que los elementos o los sedimentos o el arrastre más grueso que pueda traer el río no ingrese a la toma. Esos elementos por lo general vienen rodando por el fondo y por lo tanto se puede evitar el ingreso de esos elementos sobreelevando el punto de captación, bien digo, con respecto al fondo del río. Para poder lograr eso es necesario que, digamos, el punto de captación o el punto de toma sea lo suficientemente ancho. Es decir, fíjense que donde se ubica la compuerta de regulación es mucho más estrecho que el bocal de toma. Esto tiene varios motivos, digamos. Uno es eso, que nosotros al poder ensanchar acá, abrir acá, nos permite mantener la sección mojada a expensa de elevar el fondo del bocal de toma. Es decir, acá tenemos un ancho y una altura. Acá, al aumentar el ancho, nos permite disminuir la altura, inclusive bajar la velocidad por debajo también, es decir, acá vamos a tener una velocidad más lenta que la velocidad que tenemos en la compuerta.
Eso también tiene otra misión que lo vamos a ver ahora. Pero justamente al aumentar el ancho, nos permite también esas circunstancias poder levantar el punto de captación del bocal y generar este desnivel. Entonces tendríamos el bocal de toma. También vimos o se nombraba el desnatador. El desnatador también se ubica en esta misma línea. El desnatador es esta barrera que está parcialmente sumergida, es decir, si este fuera el nivel del agua, fíjense que el desnatador es un muro que está parcialmente sumergido, es decir, hay una parte que se encuentra por debajo del nivel del agua, pero que no obstruye por completo, evidentemente, la circulación del agua. Entonces, ¿qué tiene por objeto? Que todos los elementos que vienen flotando en el río, como hielo, como puede ser también pedazos de tronco, ramas que puedan haberse arrastrado, quedan flotando y quedan retenidos en ese muro. Como la toma es muy ancha y para poder materializar este desnatador es necesario la colocación de columnas intermedias, que son los elementos que nosotros estamos viendo acá. Esas columnas nos van a permitir entonces poder soportar no solamente el desnatador, sino eventualmente la existencia también de una rejilla ubicada entre el umbral de toma y el desnatador. Estas columnas, también llamadas pilas, para que tengan un mejor rendimiento hidráulico, deben estar orientadas de acuerdo a los filetes de circulación del agua. Por eso tienen, o podemos observar que tienen distinta inclinación, siguiendo como un esquema tipo radial. Para justamente no generar zonas de aguas muertas y disminuir la sección de circulación del agua. La rejilla, que se ubica, como dijimos, entre el umbral y el desnatador, tiene por objeto atrapar a todos aquellos elementos que vienen sobrenadando, es decir, que no vienen ni rodando por el fondo, ni flotando, pero llegan a media altura. Generalmente elementos que puedan ser largos, ¿no es cierto? Fundamentalmente vegetación que pueda venir a media profundidad. O, por ejemplo, sí, vegetación como ramas, como algas u otros elementos que pueden venir a media altura. No necesariamente todos los azudes pueden contener todo este detalle de elementos que estamos viendo, fundamentalmente como desnatador o rejilla. Cada uno de estos elementos puede estar o no en función de la calidad del agua, del río y los elementos que se quieran controlar que ingresen a nuestra canalización. También depende, es decir, por un lado depende de la calidad del agua y de las características del agua del río, y también otro factor que debemos analizar es la función, digamos, que le vamos a dar al agua que estamos captando. Digamos, no es lo mismo el agua que estemos derivando, sea para la generación hidroeléctrica y que el agua tenga que pasar por una turbina, a que el agua sea conducida directamente para riego. Entonces, en el caso de una central, por ahí necesitamos tener mejor control de ciertos elementos o el ingreso o mejor control del ingreso de ciertos elementos en la canalización, dado que en esas circunstancias podríamos dañar a la máquina. Entonces también hay que ver, digamos, qué tolerancia tenemos con respecto a lo que podemos permitir o no que ingrese nuestra obra de captación en función del destino que nosotros estemos dando a nuestro recurso. Bien, también aparece un desripiador. Un desripiador es esto que estamos viendo acá, que les estoy marcando, y lo que tiene por objeto es sedimentar
aquellos elementos que no son ni muy gruesos ni muy finos. Dijimos que los elementos más pesados que vienen siendo arrastrados por el río, vienen rodando, ya están siendo limitados por el umbral. Las arenas, que son muy finas, ya vamos a ver que no la vamos a poder lograr sedimentar acá, y esto tiene con objeto de aquellos que tienen tamaño intermedio, es decir, los ripios. Es por ello que también este abocinamiento lo que permite es que en esta zona la velocidad sea relativamente baja, de 0,8 a 0,6 metros por segundo, más baja que la que después se puede llegar a generar en la canalización, que podríamos llegar en el orden del 1,2, 1,5, 1,3 metros por segundo. En el río que vamos a tener evidentemente una circulación más elevada. Con el objeto de disminuir esa velocidad, lo que nos va a permitir entonces es disminuir las turbulencias y generar la situación adecuada para que decanten justamente el ripio o la granulometría intermedia. El hecho de haber levantado también el umbral de toma y haber ensanchado acá, dijimos que nos permite disminuir la velocidad, pero también al aumentar el ancho nos permitía aumentar la altura del umbral, y al aumentar la altura del umbral nos permite también generar este fuerte desnivel que existe, que sería desde acá hasta acá propiamente dicho. Fíjense que acá aparece como una línea curva, que es este desnivel que nosotros estamos viendo acá, que sería como un deflector y que nos permite guiar todo el sedimento hacia una compuerta de purga o una descarga de purga. Es decir, que acá tendríamos la misma cota que tendríamos en el punto de toma, es decir, a esta misma altura. Entonces tendríamos en una corta distancia una pendiente relativamente fuerte, dependiendo también de cuánto podamos haber levantado la altura del punto de captación. Entonces, que nos permite poder purgar y limpiar los sedimentos que se han ido depositando dentro del derripiador. Es decir, cada cierta frecuencia, este desnivel o esta inclinación se va a ir llenando de sedimentos. Evidentemente, antes de que los sedimentos puedan ingresar a este sector, deberíamos limpiar o abrir la compuerta de purga y retirar los elementos que se hayan sedimentado o depositado en el derripiador. Después, propiamente dicho, tenemos la compuerta de regulación, que mediante su estrangulación, es decir, mediante su cierre o su abertura, nos permite tener un control de los caudales que son ingresados a la canalización propiamente dita. Aguas abajo de esta compuerta, pues aparecerá alguna estructura de aforo que nos permita poder medir los caudales que están siendo ingresados en la canalización. Bien. Localización de la obra de toma, esto lo vimos ayer también rápidamente, lo voy a pasar. Alineación de la toma. Vamos también a ver un poco un gráfico que nos permita entender un poco mejor eso. Se me ha ido la pizarra acá. Bien. Bueno. Acá tenemos, esto sería el azud, estos serían, es decir, tendríamos el cauce del río, sería esto un esquema. Tendríamos los estribos del azud,
que nos permiten justamente vincular la estructura de hormigón con el terreno circundante. Esto también sería conformación del estribo del lado derecho, del lado izquierdo. Tendríamos en este caso también una submóvil compuesto por compuertas. Estas serían las pilas que estarían sujetando a las compuertas. Y acá tendríamos nuestra canalización. Si nosotros trazamos el eje de esta canalización, vamos a tener que ese eje más o menos tiene esa orientación. Y acá vamos a tener el eje del río, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver que tenga un ángulo de 50 o 60 grados es justamente este ángulo. No podemos hacer una derivación a 90. ¿Por qué? Porque el agua tiene una cierta velocidad en el sentido, obviamente, de la circulación del río. Entonces, si nosotros, por más que la queramos obligar a girar a 90 grados, no lo va a poder hacer en tanto que tenga esa velocidad en el sentido de la circulación del río. Entonces esa desviación debe ser lo más lenta posible. Se aconseja, bueno, que esa desviación esté en este orden que estamos marcando, entre 50 y 60 grados, para no generar zona de aguas muertas. Fíjense que a su vez el azud o el ancho que ocupa el azud o el ancho que ocupa la parte del azud móvil es algo menor que el ancho del cauce propiamente dicho. Esto lo que permite es enfrentar, como estamos viendo acá, el bocal de toma con el ingreso del agua. Entonces nos permite tener este ángulo que estamos viendo acá, y este ángulo que estaría definido por este valor es el que debe estar comprendido entre 20 y 30. Esto es para mejorar entonces la captación del agua y el desvío del agua hacia la canalización. La diferencia entre un gráfico y el otro es que este tiene desripeador y este evidentemente no tiene desripeador. No necesariamente, haga falta la construcción del desripeador o no, es decir, dependerá también de la calidad del agua y del contenido de sedimentos que tiene el agua, si se justifica o no la colocación del desripeador. Si estamos frente a un agua libre de sedimentos, como puede ser ahora la circunstancia, por ejemplo, del agua del dique Galileo Vitale, es decir, si nosotros vamos al dique Galileo Vitale, vemos que el agua es cristalina y, digamos, tiene un color transparente, o nosotros lo vemos verdoso, pero es un agua que está libre de sedimentos, dado que los sedimentos que trae naturalmente el río han quedado depositados, en este caso principalmente en agua del Toro. En otras circunstancias o en el momento en que se construye el dique Galileo Vitale, por ejemplo, el agua llegaba turbia al dique propiamente dicho. Entonces, en esas circunstancias había un arrastre importante de sedimentos y esos sedimentos deben ser manejados en forma adecuada para que no ingresen entonces a nuestra obra de conducción. Bien. Conformación de la toma. Algo hemos visto recién, algo les hablé respecto a esto, lo voy a ir repasando rápidamente. Un aspecto es que la toma es abocinada, con pendiente rápida en su solera hasta su escalón u umbral secundario, esto con el objeto justamente de tener la pendiente adecuada para poder eliminar los sedimentos que se hayan depositado
en el desripeador. A su vez, el regulador, que sería la compuerta, el elemento de regulación, debe quedar separado del bocal justamente para poder dar espacio a la ubicación del desripeador. Y a su vez, también siempre nos permite, digamos, que la toma sea abocinada, porque en la medida que la toma es abocinada, nos permite captar el agua en forma más lenta, y al captarla en forma más lenta nos permite ir desviándola progresivamente de acuerdo a la canalización o a la inclinación del eje de la canalización que nosotros hayamos proyectado. La parte de toma bocinada hace, es lo que habíamos visto, hace de decantador, es decir, es lo que genera la decantación del ripio con velocidades que van entre, ahí aparece 0,8 y 1,2. Es más recomendable entre 0,6 a 0,8 metros por segundo. Justamente también, al dar al bocal, por otro lado, mayor longitud que el regulador, permite tener poco calado, manteniendo la capacidad de captación, es decir, la misma capacidad de conducción en la canalización, con menor calado, lo que nos permite levantarnos del piso de nuestro cauce natural, y eso nos impide o nos protege el ingreso de objetos que puedan venir rondando o rodando por el piso. Más allá también de contar con este fuerte desnivel para la purga de los sedimentos. El umbral del bocal debe quedar a suficiente altura para evitar la entrada de agua cargada de arrastre, eso es lo que estamos viendo, y como la distancia que alcanza la limpieza producida por los desagües de fondo o compuerta es limitada, el perfil de equilibrio de los materiales de sedimentos desciende hacia el desagüe de fondo. En estos casos, bueno, esto tiene que ver que cuando el bocal es muy ancho, puede ser que el punto más alejado del bocal quede muy lejos de la compuerta de purga. Entonces eso hace que los sedimentos que se van depositando frente a la toma son, digamos, se pueden limpiar más eficientemente los que están cerca de la compuerta de limpieza o de purga, en tanto que los que están más lejos son más difíciles de poderlos arrastrar. Entonces, podemos proyectar también que la barrera del bocal de toma vaya en degradé, es decir, tenga mayor altura lejos de la compuerta de purga y menor altura cerca de la compuerta de purga. Eso en el caso de vocales de tomas muy anchos. Otra estructura que es complementaria, ¿no es cierto?, al azud y que también puede estar como no estar, es el desarenador. El desarenador, dado por las características, no se ubica propiamente dicho en la toma, sino se ubica aguas abajo de la toma y dentro de lo posible lo más cerca de la toma que se pueda. Esto dependerá de la disponibilidad topográfica que exista, digamos. Si hay poca disponibilidad topográfica, lo que suele suceder es que el desarenador se aleja más de la toma, y en aquellas donde hay disponibilidad topográfica, ya lo vamos a ver, pero tiene que ver fundamentalmente con que permita la limpieza del desarenador. Cuando hay mayor disponibilidad topográfica, permite traer el desarenador más cerca de la toma. Para nombrar algunos ejemplos, si alguno conoce, por ejemplo, el dique Rincón del Indio, tenemos el dique propiamente dicho y el desarenador, que se denomina la cámara La Olla, se ubica prácticamente a 12 kilómetros de distancia del dique. En tanto, por ejemplo, en el caso del dique Galileo Vitale, tenemos el dique y prácticamente a unos 2 kilómetros aparece el desarenador. Es decir,
Eso tiene que ver justamente con la disponibilidad de pendiente. En el caso del río Diamante, el tener más pendiente nos permite traer el desarenador más cerca del azud. El desarenador tiene por función es la eliminación de las arenas, es decir, tratar de eliminar los sedimentos, digamos, más finos. En el caso de las arcillas y los limos, es decir, aquellas partículas que ya son muy pequeñas y que pasan el tamiz 200, prácticamente son muy difíciles de hacerlas decantar, sino mediante otra estructura y mediante la agregación de algunas sustancias químicas al agua, que ya sería mediante el uso de floculadores y floculación. Entonces, por decantación natural, las partículas que, digamos, que se pueden eliminar como más pequeñas son las arenas entre finas, ¿no es cierto?, hasta las medianas y gruesas. Básicamente, el desarenador es una estructura con un volumen suficiente, es decir, está diseñado una estructura sumamente ancha y relativamente profunda, que tiene por objeto tratar de disminuir la velocidad lo suficiente como para eliminar las turbulencias y generar las condiciones adecuadas para que las partículas de menor tamaño decanten. Es básicamente el mismo principio de un derriteador, nada más que en este caso, como las partículas son más finas, es mucho más riguroso en las condiciones hidráulicas que deberemos controlar para que se generen esas condiciones adecuadas para que decanten estas partículas más finas. En tales circunstancias, el tamaño de la obra es mucho más grande que un derriteador, lo cual nos exige en estas circunstancias hacer una obra externa o ajena a la obra de toma para poder lograr esas condiciones. Acá tenía unas imágenes, a ver si puedo verla. El dique de Galileo Vitale. A ver si no. Se me ha ido. Bueno, esto está media cortada la imagen, pero este sería, por ejemplo, el desarenador del Galileo Vitale. ¿Sí? Fíjense que es una estructura frente a la canalización, este sería el canal matriz. Fíjense que si bien el canal matriz es una estructura ancha, acá tenemos una estructura sumamente más ancha, es decir, que si acá está circulando el mismo caudal, el caudal que está circulando por la canalización, evidentemente acá la velocidad es muchísimo inferior con respecto a la del canal, generando entonces las condiciones adecuadas para que se produzca la sedimentación. Bien. Lo que vamos a ver ahora no es el diseño, después vamos a entrar un poquito más en detalle, pero como para hacer algunas, digamos, lo que vamos a ver ahora es algunas normas básicas que nos permiten generar por lo menos un prediseño o establecer una magnitud que debería tener el desarenador justamente para poder eliminar las partículas que nosotros deseamos. Por norma general, lo que se trata, no siempre, esto lo va a establecer, es decir, para poder diseñar un desarenador, primero lo que deberíamos establecer es qué partícula mínima nosotros queremos eliminar. Es decir,
dentro de las arenas tenemos distintos tamaños de arena, que podemos ir desde las arenas muy finas, que pueden estar cerca de un tamiz 200, a arenas más grandes, ¿no es cierto?, más gruesas, que pueden llegar al tamiz 40. Entonces, evidentemente tenemos un esquema muy grande de tamaños de arena. Cuanto más pequeña sea la arena que nosotros deseamos eliminar, nos exigirá mayores condiciones hidráulicas, es decir, que el agua vaya más lenta. Para que el agua vaya más lenta nos implica entonces aumentar la magnitud de obra, y todo lo contrario, cuando la partícula que deseamos eliminar es un poco más grande, nos permite reducir el tamaño de obra. Entonces, la condición de diseño del desarenador parte en primera medida de establecer cuál es la partícula mínima o cuál es el tamaño de la partícula, es decir, cuál es el diámetro de la partícula mínima que nosotros deseamos eliminar. Eso va a estar establecido en función de la calidad de agua que nosotros también deseamos lograr, en función del destino que nosotros demos a esa obra de conducción. Vuelvo a marcar, no es lo mismo entonces que el agua esté destinado, por ejemplo, para una central hidroeléctrica, o que esté destinado al abastecimiento poblacional, o que esté destinado, por ejemplo, para riego. En el caso de abastecimiento poblacional, evidentemente necesitamos una calidad de agua más importante, entonces le exigiremos mayores condiciones. En el caso de una central, dependerá las características y tipo de esa central, es decir, qué tipo de máquina se esté utilizando para la generación y qué tolerancia tiene en función al desgaste de ciertas partículas y tamaño de partículas. Entonces ese será el límite que nosotros debemos determinar. En el caso para riego, bueno, hay un poco más de tolerancia. En el caso del riego también dependerá de la carga de sedimentos y también de la pendiente de las canalizaciones que nosotros tengamos aguas abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el material que nosotros no sedimentemos y que obviamente pasa hacia aguas abajo, podrá depositarse aguas abajo en el resto del sistema de canalizaciones o de conducciones que estén destinadas al riego. Si el resto de las conducciones tienen muy baja pendiente, ¿qué va a significar? Que nosotros lo que no eliminemos acá se va a terminar sedimentando en el resto del sistema de riego, que pueden tener varios kilómetros. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sedimentar en forma extensiva y en muchos lugares, que después va a ser sumamente costoso y complicado de poder retirar esos sedimentos. Entonces, en esas circunstancias, si hay baja pendiente en el resto del sistema, conviene prestarle mayor atención. En el caso de que las pendientes y las velocidades, obviamente, de conducción del resto del sistema sean relativamente importantes, que pueden ser en el orden del 3, 4 por mil de valores de pendiente, pues entonces podremos tolerar un poco más en cuanto a la cantidad de sedimentos que puedan, porque vamos a tener velocidades suficientes como para que no se produzca la sedimentación. Entonces, primero debemos establecer el tamaño. A partir de establecer el tamaño queda determinada cuál es la velocidad que nosotros debemos darle de diseño al desarenador, es decir, con qué velocidad va a circular el agua dentro del desarenador. En primera instancia, y ahora por una cuestión de hacer un prediseño, se adopta una velocidad, digamos, media, que es del 0,16 metros por segundo. Es decir, 0,16 metros por segundo sería la velocidad con que debe circular el agua en el desarenador. Fíjense que es una velocidad muy baja, está en régimen laminar, justamente para poder eliminar todas esas turbulencias que favorecen la suspensión de las partículas. Entonces, el disminuir la velocidad del agua nos genera las condiciones adecuadas para que esas partículas comiencen a sedimentar. Entonces, si nosotros tenemos un determinado caudal de proyecto, no sé,
40 metros cúbicos por segundo que están siendo derivados, y si la velocidad es 0,16, nos queda entonces que el área mojada que vamos a necesitar efectiva queda definido por el cociente entre el caudal y la velocidad, que sería el caudal dividido 0,16. Esto aproximadamente nos está marcando que el área mojada debería ser aproximadamente 6 veces el caudal, expresando el caudal en metros cúbicos por segundo y expresando el área en metros cuadrados, ¿sí? Si en realidad tomamos en primera instancia una permanencia del agua dentro del desarenador de 6 minutos, lo cual no necesariamente es que siempre es ese valor, sino que ya vamos a ver, lo debemos calcular. Pero en primera instancia, tomando una permanencia de 6 minutos y asumiendo esa velocidad de 0,16 metros por segundo, nos daría que la longitud del desarenador sería de aproximadamente 60 metros. Vuelvo a marcar, no es que siempre el desarenador tiene este tiempo de permanencia y esta longitud, sino que, ya lo vamos a ver con más detalle, depende de qué profundidad nosotros hagamos el desarenador y de qué ancho nos va a establecer la longitud de la obra. Lo que estamos haciendo ahora es una cuenta de prediseño como para tener idea un poco de qué volumen nosotros necesitamos disponer de obra. Si teníamos el área que era 6 veces el caudal y nos estamos arrojando que la longitud es aproximadamente 60 metros, nos estaría dando que el volumen, digamos, de la obra para poder lograr estos 0,16 metros por segundo sería de aproximadamente 360 veces el caudal. Este es el volumen útil, es decir, el volumen que está destinado a la circulación del agua. Tenemos que pensar que en la medida que se van sedimentando las partículas, se va achicando el espacio. Entonces, al achicarse el espacio, vuelve a aumentar la velocidad y se vuelve a resuspender las partículas que habían sedimentado. Entonces, para poder solucionar ese problema, al volumen útil le debemos sumar un volumen muerto, es decir, un volumen que está destinado solamente a acumular las partículas que se van sedimentando para que la zona que está destinada a la circulación del agua siempre quede, digamos, como tal para poder lograr las velocidades deseadas. Entonces, a este volumen de 360 veces el caudal, tendríamos que sumarle un volumen muerto, lo que nos haría que la obra, bueno, no está puesto acá, más o menos ronde los 400 veces el caudal. Eso en primera instancia para tener una magnitud del tamaño de obra que necesitaríamos en primera instancia como prediseño. En realidad, para poder diseñar adecuadamente la obra, como marcábamos en la filmina anterior, debemos establecer cuál es el tamaño de la partícula mínima que queremos eliminar, es decir, el diámetro de la partícula. A partir de, voy a adelantar esta próxima filmina. A partir de establecer cuál es ese tamaño de partícula, por ejemplo acá, es decir, en primera instancia debemos tener presente de que la partícula que está cayendo está inmersa en un medio viscoso, que es el agua, digamos, y como tal, su caída se rige por la ley de Stokes, que está definida por esta ecuación que está marcada acá, en donde G es la aceleración de la gravedad, U el coeficiente de viscosidad, el coeficiente absoluto de viscosidad, gamma 1 es la densidad de la partícula, es decir, la densidad sólida de la partícula, que sería aproximadamente 2,5, gamma, que sería la densidad del agua, que sería 1, y d al cuadrado, que es el diámetro medio de la partícula, es decir, el diámetro de la partícula que nosotros quisiéramos eliminar.
Entonces, a partir de ahí, fíjense que U sería la velocidad con que caería la partícula en ese medio viscoso, teniendo presente que esta velocidad U se da cuando el líquido está en reposo, es decir, si nosotros tirábamos un granito de arena en un vaso, por ejemplo. Pero en este caso, en el desarenador, el líquido está en movimiento, entonces esa velocidad inclusive es más chica de lo que establece la ley de Stokes. ¿Por qué? Porque hay una cierta agitación, y esa agitación produce entonces una disminución de esta velocidad de caída. Ese efecto dinámico del agua, producto de que el agua está con una cierta velocidad horizontal, se ve reflejado en la velocidad W. De todas formas, independientemente de esto, surgen algunas ecuaciones de tipo empírica que nos permiten establecer para los distintos diámetros cálculos de velocidades aproximadas en función de ciertas experiencias o de mediciones hechas en campo. Entonces, por ejemplo, el caso de arenas muy finas, es decir, de aquellas partículas con un diámetro menor a 0,15 milímetros, se puede utilizar esta ecuación para poder calcular la velocidad de decantación, U. En cambio, por ejemplo, para partículas de arena un poco más gruesas, de 0,15 a 1,5 milímetros, tendríamos esta ecuación. Y bueno, y para gravas, un poco esta ecuación. Es decir, fíjense que lo primero que tenemos que es determinar el tamaño de partícula mínima que queremos eliminar y eso nos establece cuánto va a ser U. W, fíjense que queda determinado que W es una velocidad ficticia que trata de disminuir a U, que tiene que ver con el efecto de resuspensión de la partícula a partir de la acción dinámica o de agitación del agua. Y depende de la velocidad horizontal de desplazamiento del agua y depende de la profundidad o tirante de agua. Mayor velocidad, mayor W. Mayor profundidad de agua, menor W. Es decir, si nosotros hacemos un diagrama de las velocidades a las cuales está sujeta la partícula, H, supongamos que acá lo que estamos analizando es cuánto nos tardaría eliminar la partícula más desfavorable en el desarenador. ¿Cuál sería la partícula más desfavorable? Aquella partícula que entra en la parte más alta del desarenador. Es decir, que obviamente al entrar lo más arriba posible, le va a tardar la mayor extensión de tiempo en poder llegar hasta el fondo. Esa partícula va a estar sujeta a su velocidad de decantación, que es U. A su vez tenemos la velocidad de resuspensión, que es W, y a su vez tenemos la velocidad de horizontal, que es con la cual se está moviendo el agua dentro del desarenador. Fíjense que si V es muy alta, W puede hacerse más grande que U. En esas circunstancias, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, esta partícula nunca va a decantar. Es decir, que si nosotros establecemos primero U en función del diámetro de la partícula, vamos a ver cuánto es lo que se debe disminuir V para que W sea menor que U y tener una velocidad neta descendiente. Fíjense que en la medida que más disminuimos V, más se disminuye W y más rápido cae la partícula. Obviamente, eso exige disminuir mucho V, exige, obviamente, aumentar mucho la sección mojada. Es decir, debemos aumentar el ancho del desarenador y la profundidad del desarenador. Establecido el ancho del desarenador, en cierta forma queda definido la altura.
Y una vez definida la altura, y ya sabiendo cuál es la velocidad neta de descenso, que es U menos W, podemos calcular cuánto necesita recorrer en forma horizontal para que esa partícula llegue hasta el fondo. Esta trayectoria quedaría definido por este, digamos, triángulo que por semejanza de triángulos podríamos sacar. Es decir, el L queda definido por qué magnitud tiene la velocidad neta de descenso, que sería U menos W, y por la altura del desarenador. Cuanto más profundo es el desarenador, más largo es, pero menos ancho es. Y cuanto más ancho es, menos profundo es y más corto es. Es decir, en definitiva, el volumen propiamente dicho del desarenador permanece constante. Es decir, a partir de eso nosotros podemos ir dimensionando entonces el desarenador. Les comparto capaz alguna imagen para que podamos ver. En todo caso podemos verla acá. A ver si la podemos captar. Bueno, en este caso, bueno, estamos viendo un desarenador mucho más simple. Obviamente que, fíjense que acá viene el canal de ingreso, acá hay un sistema de compuertas. A su vez, este desarenador está pensado para que el agua o el suministro de agua no se corte, para lo cual a su vez este desarenador dispone de un bypass acá, es decir, cuando el desarenador está funcionando, esta compuerta se cierra y todo el agua ingresa por esta compuerta a la estructura del desarenador. Fíjense que la estructura del desarenador es una estructura mucho más ancha, mucho más profunda, y acá tenemos una zona de transición, es decir, donde se va ensanchando desde el ancho del canal hasta el ancho del desarenador. Esta transición debe ser lo más abocinada posible para que vaya acompañando al agua, a los filetes del agua, sin generar zonas de aguas muertas. El desarenador propiamente dicho, en realidad empieza a funcionar acá. Es cuando tenemos el ancho de diseño y es donde recién el fluido alcanza la velocidad deseada para que comience el desareno. Es decir, que recién acá comienza a desarenar. Dicen que en el extremo opuesto tenemos un vertedero, lo que nos permite es captar el agua limpia de la parte superior del desarenador, y ese vertedero vuelca el agua hacia ya la canalización de conducción. Y frente, o en un costado sobre el vertedero, tendríamos una compuerta que sería la compuerta de purga. Mediante la apertura de esta compuerta nos permite entonces que la cámara de desareno se vacíe y los sedimentos que habrían quedado depositados acá sean eliminados. Cuando se cierra esta compuerta y si no se quiere cortar el suministro de agua, entonces se cierra esta compuerta y se abre la compuerta de bypass, habilitando, en ese caso queda anulado el desarenador, el suministro se mantiene, se hace la limpieza del desarenador y automáticamente después se cierra el bypass y se vuelve a abrir la compuerta del desarenador. ¿Sí? Volviendo a la presentación, entonces, en cuanto a las recomendaciones del diseño del desarenador,
es que más o menos en prediseño el desarenador, ya lo habíamos marcado, tiene que tener un volumen de 400 veces el caudal. De todas formas, debemos seguir el procedimiento de cálculo y a su vez tenemos que darle, acuérdense que vamos a tener el volumen útil, por debajo del volumen útil el volumen muerto, el volumen que está destinado digamos, a la acumulación de los sedimentos, y en el fondo del volumen muerto, que tiene que ver con las pendientes que tiene que tener tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, ese fondo debe tener pendientes abruptas, de forma tal que cuando se abra la compuerta de purga, esos sedimentos puedan ser arrastrados relativamente en forma fácil. Eso hace que entonces las pendientes transversales, y si yo hago un corte transversal al desarenador, voy a tener pendientes que van a ir hacia la parte central del desarenador, guiando los sedimentos hacia la compuerta de purga. En ese sentido, estas pendientes transversales son de 1 en 20, perdón, de 1,4 a 1 en 7. En tanto que la pendiente longitudinal, que ya, digamos, en el sentido longitudinal del desarenador, digamos, desde la compuerta de ingreso del desarenador hacia la compuerta de purga, deben ser pendientes en el orden de 1 en 20. Es decir, que fíjense que son estructuras que tienen un fondo con pendientes bastante abruptas que entonces nos permiten favorecer la limpieza y que cuando se abran la compuerta de purga no queden sedimentos que no puedan ser eliminados. Bien, entonces eso sería con respecto a los desarenadores. Con respecto a la ubicación de los desarenadores, tiene que ver, como lo marcábamos, que tienen que tratar de ubicarse lo más cercano posible a la obra de toma. De todas formas, habíamos mencionado que esa disponibilidad está dada en función de la disponibilidad topográfica o no. Esto tiene que ver en que en realidad todo lo que nosotros hagamos como limpieza a partir de las compuertas de purga son sedimentos que deben ser nuevamente depositados en el cauce del río. Y para poder lograr eso, evidentemente nosotros tenemos que cuando el canal arranca en el azud, prácticamente digamos que la cota del canal es un poco más elevada que la del cauce. Desnivel que está logrando el propio azud. Es decir, acuérdense que el azud no es más que otra cosa que es un taponamiento que estamos generando, un indicamiento que estamos generando en el cauce del río para poder sobrelevar el nivel del agua y retirar el agua de ese cauce. Por lo tanto, el fondo del cauce, el fondo de nuestra canalización va a estar por encima del fondo del río de nuestro cauce natural. De todas formas, tampoco es tanto desnivel como para poder después generar la limpieza del desarenador, dado que el desarenador vimos que también es una estructura que es profunda, sí que tiene su profundidad, y a su vez debemos tener otra pendiente pronunciada para poder llegar con esos sedimentos nuevamente al río. Es decir, ese desnivel también, o esa diferencia entre el desarenador y el río, se puede lograr haciendo que la canalización que va paralela al río tenga menor pendiente que la del fondo del cauce. Por lo tanto, tras recorrer un par de kilómetros, logramos desnivel suficiente para poder tener el desarenador con su profundidad más la canalización de purga con su pendiente pronunciada para poder disponer los sedimentos en el río. Como marcábamos, cuando hay poca pendiente, eso lo logro más lejos. Cuando tengo más pendiente, pues lo logro con una distancia más corta. Bien, ahora vamos a entrar entonces en los tipos de falla
de los azudes, ¿sí? Ya viendo un poco en detalle cuáles son los problemas que pueden aparecer a partir de la construcción de los azudes y aspectos que debemos tener presente para que los mismos se puedan desarrollar en forma adecuada. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad portante del terreno, es decir, las características de fundación de esta estructura. En primera instancia tenemos que tener presente que son estructuras que son relativamente, tienen un desarrollo lineal, son estructuras medianamente largas, no tienen tampoco una transferencia de carga significativa al terreno, es decir, no es la situación de un edificio, es decir, si nosotros visualizamos un edificio con varios pisos, básicamente se caracteriza por tener una reducida superficie de apoyo con mucha carga, mucho peso concentrado justamente en esa superficie. En el caso de una SUD es todo lo contrario, son estructuras no muy altas con un gran desarrollo lineal y de superficie, por lo tanto la cantidad de carga que se está transfiriendo al terreno no es muy significativa, pero sí debemos prestar mucha atención a que los asentamientos que se puedan llegar a generar en la estructura sean lo más uniforme posible, es decir, que no hayan asentamientos diferenciales, dado que esos asentamientos diferenciales pues, pueden producir la fractura de la estructura y también en los azudes móviles nos va a poder traer o puede traer aparejado complejidad en la apertura o movimiento de compuertas, dado que se descuadra la zona en donde las compuertas se desplazan. Por lo tanto, puede hacer que ciertas compuertas no se puedan operar o sean muy dificultosas de operar frente a estas circunstancias. Entonces, más allá que obviamente que también podemos tener problemas de fractura o agrietamiento de la estructura. Entonces, en ese sentido, es conveniente entonces tener un control de los asentamientos. Como también nombrábamos en el tema de canales, cuando estamos frente al control de los asentamientos, un aspecto muy importante que debemos tener presente es dónde vamos a fundar. Bueno, en el caso nombrando con respecto a lo que mencionábamos con respecto al tema de las canalizaciones, es que una fuente de generación de asentamiento tiene que ver con la poca densidad o densificación del suelo. Si estamos en un suelo poco denso, significa que es un suelo que tiene posibilidades de ver reducido su volumen. Esa reducción de volumen bueno, puede entonces traer aparejado asentamientos en la estructura. Entonces, para poder mitigar esos asentamientos, una forma es mediante la densificación del suelo. En el caso de los canales o de las canalizaciones, la densificación del suelo pues, no tiene tanto sentido llevarla adelante, salvo situaciones puntuales, dado que como son obras que son sumamente largas, estamos hablando de obras de varios kilómetros de extensión, hacer un mejoramiento del suelo en un estrato muy profundo pues resulta sumamente oneroso, y hasta a veces obviamente más caro que la obra en sí. Entonces no tiene mucho sentido esa solución, pero sí tiene sentido en los azudes, dado que la densificación o mejoramiento del suelo es muchísimo más acotado en estas circunstancias. Entonces, si el azud debe ser fundado sobre el acarreo, es decir, sobre el sedimento del río, conviene entonces hacer un mejoramiento de las condiciones de densificación de ese sedimento mediante distintas técnicas de compactación. No voy a entrar en ese detalle, pero sí lo tienen más explayado en el apunte de cátedra de cómo generar o las técnicas para generar la densificación. En el caso de los azudes, en primer medida, también un aspecto que debemos evaluar en primera instancia con respecto a fundar la estructura es cuán cerca o cuán lejos puede estar la roca para poder fundar, digamos.
obviamente que el río, digamos, va a tener un cierto espesor de sedimento, dependiendo, digamos, en qué punto nosotros estemos construyendo el azud. Pero supongamos que nosotros construimos el lecho, la línea roja sería el fondo rocoso. Voy a borrarlo acá porque supongamos que esto es el lecho rocoso. ¿Qué sucede? A partir de muchos años, ¿no es cierto?, que el río va trayendo sedimentos y va depositando esos sedimentos en ese paleocauce, esos sedimentos se van acumulando cada vez más en la medida, bueno, salió tan gráfica, cada vez más en la medida que la pendiente vaya disminuyendo, ¿sí? Obviamente que en las zonas más distales de ese cono aluvial, es decir, cuanto más nos vamos alejando del pedemonte, mayor espesor vamos a tener de sedimento. Cuanto más nos acercamos a la zona de mayor pendiente o a la zona ya propiamente del pedemonte o en la zona ya de montaña, este sedimento cada vez es menor. Entonces puede darse la posibilidad de que esta distancia sea poco profunda y en esa circunstancia nos convendría, obviamente, podernos apoyar el azud en la roca mediante algunas estructuras que pueden ser pilares o también pueden ser pilotaje que nos puedan apoyar la estructura ya directamente sobre la roca. Si en tanto que de acá el azud se ubica acá, pues esta distancia es muy grande y tratar de fundarse en la roca es sumamente costoso y no tiene entonces sentido porque volvemos a caer en el dilema en donde la fundación propiamente dicha es más cara que la estructura del azud. Entonces, en estas circunstancias no queda otra opción que fundar sobre el acarreo o el sedimento. En esas condiciones lo que yo nombraba que es conveniente entonces, si ese sedimento no está en condiciones suficientemente densas, de generar acciones para poder densificar ese sedimento. Y si está cerca a la roca, pues no conviene o conviene fundar en la roca. No tan solo también por un aspecto de tener un control y ya una cierta garantía con respecto a la fundación de la supraestructura, sino que también, ya lo vamos a ver, que si podemos fundar en roca o podemos llegar a la roca, podemos cortar la circulación de agua subsuperficial o subterránea por debajo de la estructura del azud, lo cual nos trae también ciertas consecuencias en tanto a la obra en sí. ¿A qué está sometido, digamos, a qué esfuerzos va a estar sometida la estructura del azud? En primer medida, un efecto tiene que ver con el deslizamiento, es decir, si este es el fondo de nuestra canalización y este es el azud. En este caso estoy dibujando un azud fijo. Acá yo voy a tener un empuje hidrostático que tiene que ver con el agua que estoy indicando de aguas arriba. Esto me produce un empuje que en primer medida me genera dos acciones. Una, que me trata de deslizar la estructura. Para poder controlar ese deslizamiento, en este tipo de endicamiento o en este tipo de taponamiento, que es por gravedad, es el propio peso a partir de la fricción que desarrolla la estructura con el terreno el que equilibra el empuje hidrostático. Es decir, el azud debe ser lo suficientemente pesado para poder contrarrestar este empuje que lo haga deslizar, ¿sí?
No me voy a extender tampoco en esto, voy a ir un poco más rápido, ahí también lo tienen en el apunte para poderlo ver con más detalle. Otro de los problemas tiene que ver con el vuelco de la estructura, es decir, una situación que se pueda generar el deslizamiento y el otro que se puede generar o las otras circunstancias tiene que ver con la estructura vuelque, también producto principalmente del empuje. Obviamente que también el peso de la estructura, como trata de rotar alrededor de este punto, también el peso de la estructura equilibra el efecto del vuelco. Entonces, a partir del peso de la estructura, controlamos el deslizamiento a partir de la fricción y también el peso y por el punto de rotación equilibramos el vuelco. Bueno, son las cosas que debemos analizar estructuralmente para que esa estructura pueda resistir principalmente la carga que más está actuando en forma permanente, que tiene que ver con el empuje hidrostático, a lo cual deberíamos sumarle otras acciones, como pueden ser la acción sísmica, también ya vamos a ver subpresiones que intentan levantarlo también a la sub. Bien. Otra situación que debemos controlar tiene que ver con la erosión a pie de presa. Es decir, esto tiene que ver que cuando el agua sale de la sud, en este mismo esquema que habíamos marcado acá, como acá le hicimos ganar altura, y después el agua pasa por encima de la sud, esto lo veíamos ayer, adquiere una velocidad más grande de la que traía naturalmente cuando no existía el azul. Esa velocidad puede ser que genere erosión aguas abajo del azul. Si esa erosión no se encuentra controlada, nos puede generar entonces el descalce de la estructura y hacer que la estructura termine volcando por falta del apoyo, o se generen asentamientos y fracturas de la estructura. Entonces, debemos controlar esa erosión mediante distintos elementos, por ejemplo, el revestimiento con rocas o mediante generación de estructuras que nos permitan adecuar entonces la velocidad del escurrimiento a las condiciones naturales del encauzamiento para tener un control de la erosión. Muchas veces de ellos debemos entonces generar las condiciones adecuadas para que se forme el resalto al pie de la presa y ahí generar la zona que debemos proteger. Entonces, debemos generar muchas veces, para que este resalto se forme ahí y quede concentrado, la generación de cuencos que determinen las condiciones adecuadas para que los resaltos se formen a pie de presa y que la pérdida de energía se genere en esos lugares que después nosotros vayamos a proteger mediante enrocados o impermeabilización con hormigón o impermeabilización con otro tipo de estructuras, por ejemplo, también pueden ser la colocación de dados de hormigón atados con estructuras de acero, bueno, distintos elementos, o por ejemplo también se puede colocar un engavionado, colchones de engavionado, distintas estructuras que nos permiten aumentar la resistencia a la erosión del suelo y tener un control de la erosión. Otro de los problemas que podemos tener con respecto al tema del azud y la falla del azud tiene que ver con que si el azud quedó fundado en el acarreo, quedó fundado en el sedimento del río, es decir, no llegamos hasta la roca,
Es decir, supongamos que si este fue el lecho rocoso, ¿m? Si este es un lecho rocoso o un lecho impermeable, supongamos que eventualmente esto fuera poco profundo y nosotros pudiéramos generar una estructura que llegue hasta acá, generando una pantalla. De esa forma nosotros estaríamos fundando la parte más pesada de la estructura directamente en la roca. Eso es lo que mencionaba un poco al inicio. Y a su vez, al generar toda esta pantalla impermeable o relativamente impermeable, cortamos la circulación de agua por debajo del azud. En esas circunstancias, pues bueno, no hay sifonaje y no hay subpresión. Pero si esta distancia es significativa y no podemos llegar a fundar hasta esta profundidad, porque nos resulta muy costoso, pues nos queda que la obra queda fundada directamente en el acarreo. Esto, al ser un acarreo, que va a estar fundamentalmente en nuestra zona, va a estar ligado en función de las arenas y en función del ripio, pues va a ser digamos, o va a tener la permeabilidad suficiente como para que haya circulación de agua por este medio poroso. Como acá evidentemente estamos teniendo una carga hidráulica más grande que la que tenemos aguas abajo del azud, se genera un potencial de energía que hace que haya circulación de agua en forma subterránea de aguas arriba hacia aguas abajo del azud. Y esto se va a comportar como una tubería, ¿sí? Básicamente, una tubería que está llena en su interior de un medio poroso. Pero como toda tubería, me genera en este caso una presión. Esa presión va a ir disminuyendo. Esa pérdida de presión es lo que queda determinada por las líneas equipotenciales, que son las líneas punteadas que yo estoy remarcando acá. Entonces, cómo voy perdiendo presión. Pero si yo miro acá, estoy teniendo presión. Es decir, que está haciendo que el agua está ejerciendo una presión por debajo del azud. Eso es la subpresión. Y esa subpresión, evidentemente, lo que me está intentando es levantar la estructura y obviamente me la está haciendo desequilibrar. Aspecto que deberé tener también en consideración en el planteo del equilibrio de la estructura y en el cálculo inicial de la estructura en función del peso que debería tener para poderlo equilibrar. Ahora, lo que estamos viendo ahora es el sifonaje. El sifonaje, en realidad, tiene que ver con que al tener circulación de agua en forma subterránea, el agua va a circular con una determinada velocidad, más lento, más rápido, en función ¿de qué? En función de la disponibilidad de energía que va a estar dada por la carga hidráulica, por este delta H, entre el tirante aguas arriba y el tirante de aguas abajo, y por la longitud que tiene que recorrer. Es decir, si esto es muy grande, es decir, tiene mucha disponibilidad de carga hidráulica, y esta distancia es muy corta, pues entonces el agua va a ir muy rápido. Y todo lo contrario, si la disponibilidad de carga hidráulica es pequeña y el recorrido es largo, pues entonces el agua va muy lento porque no tiene mucha disponibilidad de pérdida de energía. Ahora, si el agua va muy rápido y sale muy rápido, otra vez a superficie, sale muy rápido, y este material es muy liviano, fundamentalmente cuanto hay más riego de sifonaje son en las arenas finas, al salir el agua rápido, pues puede suspender esas partículas de arena al salir. Lo que va a pasar, al ir arrastrando arena, se va generando acá un pocito, eso va generando inclusive
que cada vez la línea de corriente acorte más su recorrido y ese pocito cada vez se va agrandando cada vez más, hasta que se va generando una tubificación que puede llegar hasta la parte inferior de la estructura. Esa tubificación es un potencial problema en donde, obviamente, esa tubificación, si por algún motivo ese túnel colapsa, me va a generar un asentamiento en la estructura y me va a generar problemas de fractura, de desestabilidad en la estructura que estaba fundada. Entonces, para evitar la tubificación, lo que debemos hacer es reducir la velocidad de circulación del agua por debajo del azud de forma tal que, digamos, que no pueda arrastrar a esa partícula, ¿sí? Para poder reducir la velocidad, pues entonces lo que hay que hacer es aumentar el recorrido de la línea de corriente. Para poder aumentar la línea de recorrido de la línea de corriente aparecen estructuras horizontales llamados zampeados. Esos zampeados pueden estar ubicados aguas arriba y aguas abajo del azud. En primera instancia son más convenientes los ubicados aguas arriba y aparecen también dentellones, que son estructuras verticales que también lo que están buscando es alargar la longitud de la línea de corriente para que, obviamente, la carga hidráulica no la podemos modificar, pero sí podemos modificar es el recorrido que tiene que hacer el agua. Al aumentar el recorrido, entonces bajamos la velocidad de circulación del agua de forma tal de que llega a un punto tal en donde se ubique por debajo de la posibilidad de arrastrar a la partícula. Bien. Bueno, acá está un poquito, también lo tienen más detallado en el apunte. Subpresiones tiene que ver entonces con este efecto que genera el empuje del agua al estar circulando a presión por debajo de la estructura, genera un empuje de arriba hacia abajo. También, para poder disminuir la presión, es necesario también, o una forma de disminuir la presión, es también a partir de aumentar el recorrido, obviamente, de la línea de corriente, pero siempre, en este caso, para que sea efectivo, se debe hacer en la parte de aguas arriba del azud. Digamos, si yo quiero disminuir la presión, no puedo hacer dentellones que estén ubicados en la parte de agua, perdón, zampeados o dentellones que estén ubicados aguas abajo. ¿Por qué? Porque también yo alargué la línea de corriente, pero por lo menos esto sigue siendo lo mismo. Es decir, que la presión acá no se vio modificada. Para poder modificar la presión ahí, es necesario, entonces, hacer estructuras, pero que se ubiquen del lado de aguas arriba, para que entonces, a partir de aumentar el recorrido acá, se genere mayor pérdida de carga y esa pérdida de carga se vea manifestada como una disminución de la subpresión en el lugar propiamente dicho del cuerpo del azud, ¿sí? Otra forma de controlar la subpresión es mediante estructuras de drenajes. Mediante estructuras de drenaje, que son drenes y filtros, que, bueno, lo que trata de, digamos, de hacer el drenaje es que en vez que, digamos, la parte inferior del azud esté en contacto con el agua, es que darle salida al agua, es decir, drenarla lo suficientemente rápido para que, digamos, entre el drenaje y el azud, digamos, haya aire. Entonces, lo que estamos haciendo es liberando
liberando esa presión en cierta forma, o darle un punto de fuga a la subpresión. Otra forma, digamos, que se podría generar acá, también para compensar esa subpresión en este detalle, sería, por ejemplo, la construcción de barbacanas, es decir, orificios construidos acá, con el objeto de que el agua brote de esos orificios y no esté empujando a la estructura para arriba. Para lo cual también, si nosotros hiciéramos esto, tenemos que tener cuidado con el sifonaje, porque al hacer la barbacana acá estamos acortando la línea de corriente, estamos favoreciendo aún más la circulación de agua. Entonces, acá deberíamos colocar un filtro. Un filtro sería un elemento de granulometría adecuada que permite que el material natural del sedimento quede retenido por ese filtro. Es decir, el filtro impide que ese sedimento pueda salir o pueda ser movilizado. Para materializar ese filtro podríamos utilizar, por ejemplo, una malla geotextil de tamaño adecuada y del gramaje adecuado, para que entonces no permita que se pueda movilizar el suelo. Entonces, una forma de materializar, por ejemplo, un filtro con la tecnología actual. Los filtros anteriormente se hacían con granulometría gradual, es decir, si nosotros tendríamos una arena, que es la que necesitamos evitar que sea arrastrada, se van colocando capas de granulometría de más fino a más grueso, de forma tal de que la arena quede retenida y que no fugue, dado esta progresividad en la granulometría del filtro. Hoy un filtro puede ser reemplazado por materiales, como digo, de una malla geotextil, ¿sí? Bueno, en este caso, el dren en realidad sería la tubería. Sería la tubería que captaría el agua que se estaría filtrando. Lo que siempre debemos garantizar es que esa tubería tenga la capacidad suficiente, es decir, el tamaño adecuado suficiente para poder conducir el agua que está ingresando a esa cañería. Es decir, y que esa cañería nunca entre en presión, porque si entra en presiones y si esa cañería se llena y empieza a transmitir en presión, significa que la presión está llegando al cuerpo de la estructura. Entonces, un aspecto muy importante que debemos tener presente es que este drenaje, para que funcione en forma correcta, es que nunca se debe tapar, y en el momento que se tape tenemos que prender las alarmas, porque entonces está o puede existir la posibilidad de que la estructura haya llegado a la subpresión. Entonces puede ser que en esa circunstancia entre en una condición de inestabilidad la estructura si no estaba diseñada para soportar la subpresión. Bueno, yo haría, bueno, hasta acá llegaríamos para no hacerlo más largo. Hemos tocado por ahí los puntos más importantes. Yo también ahora les dejo para que puedan leer el apunte, para que puedan desarrollarlo un poco más. Por lo menos la idea era en estas dos presentaciones hacerles un resumen y para no hacerlo mucho más extenso al cursado y darle por lo menos los puntos más importantes como para que se puedan guiar dentro del apunte. Dentro ya un poco el diseño hidráulico, que tiene que ver con el diseño hidráulico propiamente del vertedero de la SUT, y es más sencillo, y bueno, se los dejo para que ustedes lo puedan leer.